¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a tener un día de clase. Comenzamos. Bueno, como ya lo dice el título, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llama el líquido de frenos y al que realmente muy poco le ponemos atención. Aquí le vamos a mostrar cuál es su función, cómo funciona, si tienes que cambiarlo, si no tienes que cambiarlo, cuál es su función, cuáles son sus propiedades y por qué es de vital importancia el tenerlo en muy buen estado. Así que no se despeguen, comenzamos. Y bueno amigos, aquí les dibujé a grosso modo lo que es un sistema de frenado, donde tenemos, digamos, un sistema de frenos delanteros de disco, traseros de tambor. Tenemos un depósito donde va lo que es el líquido de frenos. Tenemos aquí lo que es una bomba, que es la que acciona la fuerza. Tenemos un pedal en el que nosotros con el pie lo accionamos. Tenemos lo que es su caliper, tenemos lo que es el pistón del tambor. En este caso, digamos, lo que nosotros vamos a ejercer es una presión por medio de la bomba. Nosotros con el pedal empujamos lo que es un émbolo, hacemos presión prácticamente, y lo que hace el líquido de frenos que va dentro de aquel lado es viajar por lo que son los conductos o mangueras para llegar a la parte ya sea del caliper o la parte del tambor. Cuando llega a la parte de lo que es el caliper, lo que hace es empujar el cilindro, el émbolo que está ahí, precisamente para presionar lo que es la balata contra el disco y ocasionar esa fricción y que hace que frene. Al igual que lo que es el tambor, llega lo que es un pequeño pistoncito, lo que hace es expandirse, nos empuja hacia los lados lo que son las balatas o las zapatas, y lo que hace que friccione con la parte de la pista del tambor y hace que digamos, se vaya deteniendo por medio de la fricción. Esta parte es posiblemente de las menos atendidas porque hay que revisar muy bien el estado físico del líquido de frenos. Desgraciadamente es el líquido, como les comenté, el menos atendido, el que realmente no saben cuánto tiempo se cambió, si está en buen estado, si no está en buen estado, si realmente funciona, si tiene sus propiedades correctas o no. Ahorita les voy a mostrar cómo revisarlo, cómo medirlo y cada cuándo hay que cambiarlo. Les voy a explicar las funciones y las características del líquido de frenos y cómo poderlo revisar. Seguimos. Y bueno, vamos a hablar sobre las funciones del líquido de frenos. La principal función es, pues prácticamente, como le dice, transmitir la fuerza. ¿Qué es esto? Transmitir la fuerza que nosotros ejercemos sobre el pedal, nos ayuda la bomba, y transmitirlo por lo que son todas las vías o mangueras de freno hasta llegar, digamos, a lo que es el caliper o bien el cilindro de freno trasero en caso de tambor. La segunda es evitar la corrosión. Así como ya lo vimos con los aceites, así lo vimos con los anticongelantes o refrigerantes, también hay que evitar lo que es la corrosión. El tercero es incrementar el punto de ebullición. Así como ya lo vimos con los refrigerantes anticongelantes, también tienen un punto de ebullición. Por lo tanto, ahorita les voy a poner en pantalla lo que son las fichas técnicas sobre cada uno de los diferentes DOT del líquido de frenos. Ustedes han visto que lleva unas siglas como esta que se dice DOT 3. En este caso es, digamos, el más común para la gran mayoría de los vehículos actualmente en el mercado. Tenemos también lo que es que es DOT 4, que está hecho para autos más nuevos o, digamos, de prestaciones deportivas. Hay uno que es DOT 5, DOT 5.1. En este caso, digamos, mientras un DOT 5.1 va a tener un grado de ebullición mucho más alto, un DOT 4 va a tener un punto de ebullición más bajo y un DOT 3 va a tener un punto de ebullición todavía más bajo. Pero prácticamente con esto cubrimos prácticamente el 95% del parque vehicular que existe actualmente en el mercado. Con este que es DOT 3 es más que suficiente. Independientemente de la marca, ustedes fíjense que tenga esta certificación DOT 3 y con eso saben que están adquiriendo un líquido de frenos seguro. Bueno, y me preguntan, ¿qué pasa si no lo cambio? Y bueno, ¿qué pasa si no cambio el líquido de frenos? Esa es una de las preguntas más comunes. Bueno, ¿qué pasa si no lo cambio? Punto 1. Va a disminuir el punto de ebullición. ¿Por qué? El líquido de frenos tiene una propiedad que es higroscópico, significa que absorbe humedad, la humedad del medio ambiente como tal. Entonces, al momento de
de exigir algún tipo de frenado, incluso un frenado intenso, al momento de estar frenando se genera, digamos, fricción, y la fricción genera calor. Al estar trabajando lo que es el líquido de frenos a temperaturas por encima de los 100 grados centígrados, ¿qué va a hacer? Que ya el punto que tenga de agua va a empezar a hervir. Entonces, al tener un frenado intenso, se va a generar lo que es vapor. Y cuando ustedes frenan como tal, van a perder, digamos, esa efectividad por estar, uno, empujando líquido de frenos, y dos, estar empujando vapor. Van a estar comprimiendo líquido con vapor. Por lo tanto, el frenado se hace muy ineficiente. Y es lo que comúnmente nosotros vamos a llamar, o que dice el cliente: oye, ¿sabes qué? Es que el pedal lo siento como medio esponjoso. Precisamente porque estás comprimiendo vapor. Por eso es muy importante medir qué porcentaje de agua traemos en nuestro líquido de frenos. ¿Cómo lo vamos a checar? Bueno, para eso existe este aparatito. Ese es un aparato que mide la cantidad y un porcentaje de agua que traemos en nuestro líquido de frenos. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. El punto número 2 es que va a generar, como ya lo vimos, corrosión. La corrosión es evitar que dentro de nuestro sistema, en nuestra bomba, en todo lo que se refiere al sistema de frenos, no tenga esa corrosión. Aquí vamos a poner que es el cilindro en el cual está empujando lo que es el émbolo por medio del pedal. Si hay corrosión, que ya es porque ya tiene agua, ya el líquido de frenos absorbió agua, lo que es el émbolo que va aquí, ya no va a estar deslizando sobre una parte totalmente lisa, una parte totalmente plana. ¿Qué va a suceder? Que el empaque que está aquí, en esta parte de acá, al momento de deslizarse hacia estos puntos, va a deslizar, pero va a empezar a dañarse, porque esto ya no es liso, ya tiene corrosión. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se hace ya, se daña, se empieza a carcomer lo que es el metal. Por lo tanto, al momento de estar flexionando hacia adelante y hacia atrás, y no tener una parte totalmente lisa, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a fugar líquido de frenos, ya sea hacia dentro del búster o hacia la parte de afuera, en cualquiera de los puntos, ya sea en caliper o ya sea en la parte de tambor. Por lo tanto, es importante este punto, evitar la corrosión, para que siempre tengamos un sistema de frenado lo más eficiente posible. Las características del líquido de frenos, pues prácticamente digamos, lo voy a poner en dos. Es el color del líquido de frenos cuando está nuevo, es color transparente, ¿sí? Transparente a amarillento, más o menos. Por ahí va el color. Ese sería el tono ideal de que siempre debería de estar nuestro líquido de frenos. Pero la realidad es que cuando ya nuestro líquido de frenos en el mismo depósito ya se ve que está, digamos, ya oscuro, ya tiene, digamos, sedimentos incluso, es hora de cambiarlo forzosamente. ¿Por qué? Porque ya está contaminado, ya perdió las propiedades. Incluso te puedo decir que si tú ves tu líquido de frenos totalmente transparente, es muy probable que también ya tenga un gran porcentaje de agua en él, y por lo tanto, como ya lo vimos, no es nada recomendable. Y la segunda, al ser un líquido higroscópico, que significa que absorbe, digamos, agua, al tener ese porcentaje de agua, como ya le comentamos, no es nada recomendable, no es nada bueno. Por lo tanto, ebulle a menos grados centígrados. Por lo tanto, estás empujando lo que es vapor y tu frenado se vuelve muy ineficiente, o prácticamente tienes que estar como que bombeando mucho para que genere la presión adecuada para poder detener el auto. Por lo tanto, no es nada recomendable. Y bueno, seguido vamos a hablar sobre el tema con respecto a cómo escoger el líquido de frenos. En este caso vamos a tener un ejemplo que es DOT 4, y tenemos el otro ejemplo que es un DOT 3. Bueno, ahorita les voy a mostrar la tabla. Vamos a verla ahorita. En este momento están viendo la tabla que se refiere a los diferentes DOT que existen, que significa Departamento de Transporte, Department of Transportation, y les indica de qué están constituidos prácticamente esos diferentes líquidos de freno,
cuál es el DOT que le pertenece a cada uno y cuáles son sus componentes. Y ojo, aquí pueden ver, digamos, cuáles son los que se pueden mezclar y cuáles son los que no se pueden mezclar. Ahí ustedes van a estar viendo también lo que es la temperatura que trabaja cada uno y cuando tiene agua, la temperatura a la cual disminuye su efectividad. Ojo, efectividad es de lo que estamos hablando. Bien, regresando. Ya que ustedes ya vieron esta tabla con respecto a cómo funciona y cómo está hecho, el determinado que es el DOT se hizo precisamente para ser más sencillo cómo escoger, digamos, un líquido de frenos. Hay que ver el que marca el fabricante. Siempre es el que especifica el fabricante. En este caso, si tenemos lo que es 3, ¿podemos mezclar con 4? Sí, porque aquí nos estamos mostrando, según la especificación del cual está hecho, se pueden mezclar. Salió el DOT 5 que está hecho en base de silicón. Silicón no tiene ni el 3 ni el 4, por lo tanto generaron el 5.1, que aquí también pueden llegar a mezclarlo. No es recomendable mezclarlo, pero si por alguna emergencia necesitan hacerlo, lo pueden llegar a mezclar. No es lo recomendable, pero puede llegar a mezclar. ¿Qué sí es el que no se puede mezclar? El 5 con ninguno de los otros anteriores por la base en los cuales está hecho. Entonces aquí tenemos el DOT 3, que este es prácticamente el más común que tenemos, con el que prácticamente arriba del 95% del parque vehicular es más que suficiente. Seguimos con el DOT 4, que es para automóviles de unas prestaciones o un motor más potente, que están hechos prácticamente como track days, pista o carros deportivos, manejan un DOT 4. Y de aquí nos vamos a brincar al 5.1, que pues lo puede manejar incluso transporte pesado y autos que necesiten, digamos, un poder de frenado a más alta temperatura. Y bueno, la pregunta más importante es, ¿cuándo tengo que reemplazarlo? Pues prácticamente nosotros podemos recomendar reemplazarlo cada 2 años o bien cada 60,000 kilómetros. Eso va a depender mucho de tu hábito de manejo, la parte donde vivas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú vives en una parte muy húmeda, cerca de costas, cerca de lo que es, digamos, selva, bosques, es una parte mucho más húmeda, entonces aquí posiblemente tengas que cambiarlo cada 2 años o incluso cada año. ¿Sí? Ojo, todo depende mucho de la ciudad donde vivas y el hábito de manejo. O digamos un promedio de 60,000 kilómetros, que puede ser 2 años, 3 años posiblemente. Pero también, como les digo, depende mucho de su hábito de manejo. Si tu hábito de manejo es que tienes muchas frenadas intensas, muchas frenadas bruscas, pues obviamente aquí esto se va a ver naturalmente disminuido. ¿Por qué? Por, como ya comentamos, humedad. Y 2 es que al tener humedad va a disminuir el punto de ebullición y va a empezarse a evaporar. Por lo tanto, yo te recomiendo cambiarlo cada 2 años o 60,000 kilómetros. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo sé en qué estado está mi líquido de frenos? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se revisa? Principalmente es el color de cómo está. Si ya está muy negro, muy oscuro, hay que cambiarlo sí o sí. Pero si está, digamos, un color transparente amarillento, posiblemente también tenga agua. Por lo tanto, vamos a utilizar este probador, que prácticamente en unos segundos nos va a dar el estado en el cual encontramos nuestro líquido de frenos. Así que vámonos a las pruebas. Y bueno, ya estamos aquí, vamos a la prueba. Es el motor del Golf que estamos arreglando, por lo tanto, recuerden que a este le pusimos todo el líquido nuevo. Aquí en el probador nos va a marcar los primeros, que significa que está bien, que tiene menos de 1 o menos de 2%, menos de 1%, menos de 2% de humedad, por lo tanto, ok. Y en la parte de atrás dice que tengamos menos de 3%, nos va a dar ahí una advertencia. Y arriba, si se fijan, mayor a 4% de humedad, por lo tanto hay que reemplazarlo. Oprimimos el botón y se fijan aquí, nos va a marcar que está ok. Tiene menos del 1% y menos del 2% de agua. Por lo tanto, a pesar de que lo acabamos de poner hace poco, y ya el nivel de humedad que toma es bastante. Por lo tanto, vamos a checar ahora. Mira, vamos a revisar aquel Chevy. Encendemos.
Lo introducimos y ¡pum! A ver si aquí nos da. Ahí está, mire. Este nos da inmediatamente a lo que es rojo. Significa que tiene arriba del 4% de humedad y por lo tanto hay que cambiarlo. Incluso miren el color como se ve. Muy oscuro, de que ya le hace falta un cambio de líquido de frenos urgente. Por lo tanto, son de las cosas, como les comentaba, que muy pocas veces nosotros ponemos atención. Este es el Crossfire que vieron en el video pasado. Metemos aquí y me vuelve a dar hasta arriba, que es un 4% de humedad arriba. Por lo tanto, este líquido de frenos también hay que cambiarlo sí o sí para que tengan la mejor efectividad posible en su sistema de frenado. Y bueno, amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les sea de utilidad y que les haya servido el por qué hay que darle el mantenimiento adecuado a lo que es el líquido de frenos, no pasarlo por alto y cambiarlo continuamente dependiendo de, como les expliqué, de las zonas donde viven o su hábito de manejo. Ya saben, si tienen alguna duda o comentario, pónganmelo aquí en la parte de abajo. Recuerden que trato de responderles lo más rápido posible. Estamos en Procar Service León. Muchísimas gracias por haberse quedado. Suscríbanse a nuestro canal, denle manita arriba, sigan en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook y nos vemos en un próximo video. Bye.